propio, es el gold standard de verdad en el abordaje de la vía aérea difícil o en cualquier abordaje. Yo creo que es el tema que nos preocupa aquí a todos. Entonces, me gustaría empezar con esto, que qué es lo que dicen las guías actuales o las guías más nuevas sobre el abordaje de la vía aérea difícil. Pasaré a hablar sobre las guías más actuales. Actualmente está la para poder hablar de vía difícil, tenemos que hablar de las guías DAS, que son las guías que tenemos abajo. Las últimas fueron la actualización en el 2022, donde nos dicen y nos definen lo que es una vía difícil y cuáles son los algoritmos que tenemos que seguir. Ahorita vamos a revisar eso con más cautela y con más pausa. Y poder hablar de fibrobroncoscopía. Como tal, no hay una guía o algún artículo que nos diga si de verdad es el gold standard o qué beneficio tiene contra todos los demás abordajes de vía aérea que podemos hacer. Vamos a encontrar estudios aislados entre una laringoscopía directa, una videolaringoscopía o la utilización de un dispositivo supraglótico contra la fibrobroncoscopía, a ver cuál es el que tuvo mayor grado de éxito. Este, entonces, estos van a ser los temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy, que va a ser las definiciones, indicaciones, contraindicaciones, complicaciones, estrategia y planificación y la profilaxis que vamos a necesitar tener en el escenario clínico, como la succión, o sea, la aspiración, los medicamentos que podamos utilizar, la oxigenación, la sedación y por último, al final vamos a dar una explicación de cómo se realizan esos procedimientos en sala de quirófano. Entonces, para que todo lo que yo les comenta se lo puedan llevar y puedan ver de que es información fidedigna y del más alto grado de evidencia científica, pues tenemos que poder catalogarla. Tenemos el grado A como que es sistemáticamente consistente y que sí lo recomiendan los estudios. En el segundo, en el que es sistemáticamente consistente, pero vamos a encontrar estudios de corte epidemiológicos en los que puede haber ciertas discrepancias. El grado C van a ser casos y controles, digo, estudios de casos o reportes de casos en los cuales no vamos a tener una información completamente fidedigna y clara sobre si es lo que tenemos que hacer. Y por último, el D, en el que es una opinión sobre algún experto o una teoría sin ninguna evidencia completa. ¿Está bien? Entonces, introducción empezando por definir lo que es una vía aérea difícil, las guías DAS, les comento, que dicen que la vía aérea difícil es una situación clínica en la que el médico capacitado en el cuidado de la anestesia experimenta dificultad o fracaso anticipado o no anticipado en el abordaje de la vía aérea, ¿va? Incluyó, pero no limitado a uno o más de los siguientes definiciones: ventilación con mascarilla facial, laringoscopía, ventilación utilizando una vía aérea supraglótica, intubación traqueal, extubación o vía aérea invasiva. Entonces, cualquiera de estos escenarios en los cuales no podamos tener una adecuada oxigenación en el paciente va a ser una vía aérea difícil. Por lo contrario, una laringoscopía difícil va a ser una vía aérea en la que no es posible visualizar ninguna de las porciones de las cuerdas bucales después de múltiples intentos de una laringoscopía, pero podemos introducir el tubo orotraqueal, que yo creo que a todos nos ha sucedido, que alcanzamos a ver la porción de la epiglotis, un Corvac-Lehigh en grado 4, y metemos el tubo, nomás guiándonos por la epiglotis, pero sin poder tener una visualización directa de lo que serían las cuerdas bucales. Y falla la intubación, pues como dicen, múltiples intentos en los cuales pues no se ha podido realizar de manera adecuada la, la, la vía aérea. Y ahí, por último, las guías DAS recomiendan la ecografía como una herramienta útil para evaluar la vía aérea difícil en los pacientes adultos y pacientes pediátricos. Yo considero que también esto es un tema muy árido todavía, en el cual no se encuentra información tan precisa y actualizada sobre razas étnicas, siendo muy concretos en nuestro caso, pues, latinos.
nuestras mediciones para poder predecir una vía aérea difícil. Hay estudios actuales en los cuales, por medio de la ultrasonografía, nos dicen cuál es el mejor predictor de vía aérea difícil, pero como tal no contamos actualmente con información fidedigna que nos asegure que vamos a tener una vía aérea difícil. Entonces, este, podemos acudir a escalas que utilizamos a diario, como todas las que pueden ver aquí, la distancia mentón-tiroides, Patil-Aldrete, Malampati, la atroxipital, todas esas las podemos tener presentes, pero ¿cuál es la mejor para poder predecir una viaria difícil? Y este estudio es de Cortés del 2009. este, es un estudio pues que no es nuevo, sinceramente, pero me llama la atención cuáles son los indicadores que nos dan mayor sensibilidad y mayor especificidad para poder diagnosticar una vía aérea difícil. Y nos ponen en primer lugar la escala de Wilson con una especificidad del 92%, a diferencia de Arne que tiene 94%, es mucho más sensible y mucho más específico en la escala de Arne, en la cual lleva un, este, un conjunto de mediciones que les comentaba anteriormente, pero el valor predictor positivo y el valor predictor negativo nos pueden jugar un poco en las decisiones que podríamos tomar con la clasificación de R. Entonces ponen la clasificación de Wilson como una de las más prometedoras. Queremos información más actualizada y de mejor calidad, pues podemos tener una revisión sistemática de Cochrane, la cual pues se incluyó 133 estudios con más de 800,000 participantes y se realizaron múltiples pruebas de evaluación de la vía aérea en los pacientes para ver cuál es la vía, el mejor predictor para vía aérea difícil. Y el primero que nos ponen es la mordida del labio superior con el maxilar inferior. Y en segundo lugar, nos ponen el test de Wilson, o la escala de Wilson. Revisando la escala de Wilson, nos ponen la protrusión de la arcada dentaria maxilar y ahí podemos valorar indirectamente como el mejor predictor, pero ya con una escala más completa, la cual nos puede dar un mejor valor predictor positivo. Aquí lo que me parece importante a recalcar, regresando aquí, es vean la sensibilidad que tienen y vean la especificidad que tienen. Con esa sensibilidad tan baja, no nos asegura completamente nada. Nosotros podemos decir que ese paciente posiblemente no tenga una vía aérea difícil y el paciente tenga una vía difícil y no contemos con el equipo necesario para poder abordarlo. Es en este caso en el que entramos al algoritmo de la viaria difícil. Están las guías en internet completamente gratis, y las pueden ver con calma, pero te dice que hay tres pasos. Este es el primer paso en el que tú tienes que sospechar si vas a tener una vía aérea difícil por laringoscopía o vas a tener una intubación difícil, posiblemente incluyendo el videolaringoscopio. Si no, te puedes ir al manejo de la vía aérea con la inducción anestésica. Das tu inducción y te vas a abordar la vía aérea. En caso de que tú sospeches de una vía aérea difícil, tienes que ver si vas a poder ventilarlo o puedes utilizar un dispositivo supraglótico, en este caso una mascarilla laringea, por ejemplo, que si hay riesgo de aspiración y si hay riesgo de saturación. Si presenta alguna de estas tres, nos tenemos que ir al protocolo de manejo de vía aérea en un paciente despierto, que es en donde juega importancia el fibroscopio o el fibroscopio rígido. Entonces, aquí ya te pone en la parte 2 cómo tendría que ser el algoritmo para un paciente, el manejo de la vía aérea en un paciente despierto. Entonces,
tenemos un paciente para un abordaje electivo, lo podemos realizar y en el caso en el caso que vayamos a hacer una técnica despierta, tenemos que tener en cuenta todas estas condiciones de que tengamos algún otro dispositivo en caso que se pueda necesitar y en todo el tiempo tener la oxigenación y optimizar la oxigenación en los pacientes para evitar a mayor costa la desaturación. Entonces, ya por último, pues tienes que reevaluar tu manejo, dar una oxigenación adecuada y si el plan va de acuerdo a lo previsto, puedes ventilar a tu paciente. Tienes previsto una viaria difícil, puedes continuar con el plan. Si la ventilación está siendo adecuada y tú sabes que tienes la viaria difícil, puedes utilizar algún dispositivo alterno. En este caso, si estabas con una videolaringoscopía y hiciste algún intento y no pudiste observar con claridad las cuerdas bucales o no puedes acceder a la vía aérea, utilizar otro dispositivo, el que viene en el algoritmo, puedes utilizar un fibroscopio. ¿Va? Manejo invasivo de la vía aérea, pues como les estoy comentando, y con el paciente despierto. Te dice que no deben de ser más de 3 intentos, máximo 4, con una saturación adecuada. En caso que encontremos una falla en la ventilación, tenemos que utilizar una mascarilla facial, el tubo endotraqueal o un dispositivo supraglótico para intentar este, mantener el control de la oxigenación de ese paciente y poderlo ventilar de manera adecuada y evitar lo más posible una desaturación menor de 90 y en caso que no se puede, te ponen como última alternativa el broncoscopio, que yo creo que es en donde todos nos hemos encontrado, ¿no? Que siempre el último paso es el broncoscopio y el ECMO. Yo por eso les preguntaba aquí si ustedes ya habían tenido la experiencia utilizando el broncoscopio, si alguno de ustedes había usado algún broncoscopio o, o o en su sede en donde están o en el lugar donde ustedes trabajan o en su práctica profesional privada, tienen algún broncoscopio. Me gustaría antes de avanzar ver si alguien de ustedes ha tenido la experiencia utilizándolo y cómo fue la primera vez que lo utilizó, si nos puede hacer el favor. Si nadie lo ha utilizado, pues ahorita pasamos al siguiente punto. El chat está desactivado si ha usado el broncoscopio. Ok. Bueno, está desactivado. La primera vez que usas el broncoscopio se oye muy bonito en el algoritmo de que pues te pasas al broncoscopio, es el último paso. Ya para esta instancia del manejo, tú ya te encuentras en un momento de estrés este, muy alto, las ideas no empiezan a ser tan claras y tus manejos no empiezan a fluir de la manera en la que tú quisieras. Se empieza a volver un poco frustrante y pueden aparecer errores humanos durante el procedimiento. Entonces, junta eso con que nunca has tenido la expertise utilizando un broncoscopio, no conoces el equipo que ahorita les voy a mencionar, que es lo mínimo necesario, indispensable para poderlo abordar y la falta de técnica, pues posiblemente vas a tener un fracaso en la intubación. Y lo más importante aquí es que ya para este punto vas a tener compromiso de la oxigenación cerebral, posiblemente ya vas a tener una saturación menor a 90 cuando tú quieras intentar intubar a ese paciente. Entonces, aquí es cuando yo recomiendo el broncoscopio, ¿de verdad es importante o es necesario o es el gold standard? Yo siento que sí, no solamente en viaria difícil, tenemos que familiarizarnos con el uso de y abordar las vías aéreas fáciles para en un momento poder realizar las laringoscopías sin necesidad de llegar hasta este punto con un broncoscopio y poderlo hacer como una cirugía electiva
una cirugía de rutina, pero alargando expertise en los movimientos para poder realizar la broncoscopia. Entonces, en las guías de paciente despierto nos dan este algoritmo que yo creo que nos va a servir a todos, que nos da las iniciales de stop, de sedate, topical, oxigenación y el performance, ¿no? Entonces nos dice que tenemos que considerar nuestra sedación. Yo aquí agregaría en esta S de succión, tener siempre en la mano la aspiración o succión, los anestésicos tópicos que vamos a utilizar, la oxigenación siempre tenerla priorizada. En el caso de que tengamos alguna obstrucción, aumentar la FiO2, aumentar un poco la sedación o disminuirla en caso de que el paciente necesitamos que despierte para que él pueda ventilar y dar la administración adecuada de oxígeno. Y por último, pues el performance o cómo vamos a actuar. Un máximo de intentos de 3, posiblemente uno, dicen, abandonar el procedimiento, quitando la sedación, la succión siempre en el caso de tener broncoaspiración y el cambio de tubo traqueal y hablar por ayuda en caso de ser necesario. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para el uso de fibroscopio? Dicen de un paciente con antecedente de vía aérea complicada, una vía aérea difícil por historia clínica, un traumatismo en cara, vía aérea superior, columna cervical. Aquí podemos agregar tumores de vía aérea, dificultad anticipada para ventilar que ya le hayan dicho o ya esté documentada, difícil colocación de algún dispositivo supraglótico como la máscara laringea, riesgo de aspiración, estómago lleno, insuficiencia respiratoria severa y severa inestabilidad hemodinámica. Y estas son las indicaciones que te ponen para el uso de fibroscopio. Pero a mí me parece, como les comentaba, que debería de estar aquí agregada la tutoría, ¿no? O el aprendizaje de la utilización del fibroscopio, porque en nuestra área todos deberíamos de aprender a usarlo y querer abordar una vía aérea en estos casos con el fibroscopio como primera vez, me parece experimentado y un poco grosero de nuestra parte. Y aprender con maniquís también, pues vemos que es lo más sencillo del mundo. Hay que presentarse con un paciente para ver cuáles son los bemoles que esto tiene y que nos puede llevar. Entonces, hablando con números, en base a los artículos, nos dice que la incidencia de ventilación difícil con mascarilla es del 0,66 al 2,5%, y con ventilación difícil nos decimos poderlo tener una falta de sello apropiado, ya sea por barba, por un cuello muy gordo, por una nariz muy grande, por prognatismo. Entonces, en estos casos es donde hablamos de una ventilación difícil, en donde tenemos pérdida de gas por falta de ese sello, o en caso que tengamos una resistencia al ingreso o egreso del gas, en este caso del oxígeno y aire que vayamos a administrar, no puede salir o entrar de la manera adecuada. Esto sería una incidencia de ventilación difícil, en el cual pues tenemos que hacer una laringoscopia de urgencia o una laringoscopia, una inducción de secuencia rápida para poder asegurar una vía aérea rápido y poder este, realizar la oxigenación de manera adecuada. ¿Va? Colocación y ventilación difícil a través de un dispositivo supraglótico es del 0,5 al 4,7. Es una incidencia baja, pero hay que tenerla en cuenta que el dispositivo supraglótico no siempre va a poder ser nuestro dispositivo de rescate en caso de no poder abordar una vía aérea de la manera que nosotros teníamos prevista. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Como siempre, que el paciente no quiere someterse a la cirugía, el paciente tiene negativa de una anestesia general en la que se pudiera realizar un bloqueo, simplemente que ya se encuentra en alguna etapa terminal, pero no quiere ningún abordaje, no se realiza, como en cualquier otra laringoscopía. Pacientes que son de difícil control por pacientes en donde vamos a realizar una intubación
con paciente despierto por el fibroscopio serían los pacientes pediátricos que se encuentran combativos casi siempre, peleando, pataleando. Entonces ahí es una sedación para poderlo realizar. Pacientes con retraso mental, los cuales no van a poder comprender las órdenes de manera adecuada, pacientes con el uso de sustancias y pacientes combativos. Y por último nos ponen como no contraindicaciones absolutas, pero tener en cuenta la infección del tracto respiratorio, a diferencia de una laringoscopía convencional, no introducimos nuestra hoja de laringoscopio a través de las cuerdas bucales y entramos a la tráquea. En el caso del broncoscopio tenemos que entrar a la tráquea y podemos precipitar algunas infecciones, obstrucción de la vía aérea, en donde sea imposible poder visualizar la vía aérea. Tendríamos que pasar a otro protocolo en el cual sería la colocación de una, una cánula. Y por último, pues la intolerancia al paciente, que no nos tolere la apnea, que desature muy rápido, y pues tenemos que actuar de alguna otra manera con un dispositivo que sea mucho más rápido que el fibroscopio. Las complicaciones asociadas puede ser que tengamos una falla en nuestra técnica y hagamos algún traumatismo de la vía aérea, que no nos vayamos por la tráquea y nos vayamos al esófago. Y como hay muchos movimientos del broncoscopio, podemos causar bradicardia, taquicardia al momento de pasar por las cuerdas bucales por la inervación que éste tiene. Y por último, las infecciones que ya les comentaba. Entonces, primero hay que tener estrategias de planificación en esto, una visita preanestésica, la evaluación de la vía aérea y tener plan A, B, C. En caso que queramos iniciar con una laringoscopía directa y veamos que sea el método más fiable y más seguro, podemos realizarlo. Si vemos que no funciona, podemos irnos al paso B, que puede ser un videolaringoscopio o en este caso intentar de primera vez con el estilete rígido, con el fibroscopio. Tenemos que escribirle al paciente lo que vamos a hacer con consentimiento informado, y en el caso, aunque hagamos una laringoscopía directa, una videolaringoscopía, siempre hay que describirle a los colaboradores lo que se va a realizar en el caso que vaya otro anestesiólogo con nosotros o en el caso que esté enfermería apoyándonos, decir qué es lo que vamos a hacer, nuestro propio equipo quirúrgico, para en el caso de que necesitemos ayuda, ellos estén conscientes y sepan cuál es el paso a seguir, tener orden en el escenario, tener muy en claro la elección de nuestra vía aérea, la elección de nuestro dispositivo y el checklist. Entonces, en estas estrategias de planificación tenemos que tener en cuenta que la intubación traqueal despierto se debe realizar en los entornos adecuados, ya sea el quirófano, una unidad de cuidados intensivos y urgencias, y aunque sabemos que en cuidados intensivos y en urgencias puede ser un lugar idóneo para realizar la laringoscopía, pues no siempre se cuenta con el equipo adecuado y a veces para el anestesiólogo puede ser un poco difícil trabajar en esas áreas. Entonces, pues tener en cuenta, tener todo el equipo antes de querer realizar un procedimiento y más de difícil expertise como sería una intubación mediante un broncoscopio. Siempre tener monitorización de electrocardiograma, oximetría y por último, de los más importantes, el CO2 al final de la exhalación para ver que tengamos una adecuada colocación de nuestro tubo orotraqueal. Y podemos ayudarnos poniendo al paciente a 45 grados para alinear los ejes de la vía aérea y poderlo intubar de una manera mucho más fácil. ¿Cuál es el abordaje más conveniente si podemos introducir el tubo por la nariz o por la boca? Es independiente, depende de la expertise de cada médico y de gusto, pero pues puede variar en cualquiera de los dos. No hay ninguna evidencia de que sea mejor alguno que otro. Y esto yo creo que aquí es ya cuando viene lo divertido de la plática, lo importante. ¿Cómo acomodar el entorno, la ergonomía? Yo creo que es de los principales problemas. Aquí nos dicen de que hay que tener un checklist
antes de iniciar con el procedimiento, hablar con nuestro equipo quirúrgico y todos estar en cuenta de que el abordaje de la vía aérea es uno de los momentos importantes y más cruciales durante el procedimiento. Entonces nosotros tenemos que estar cómodos y tenemos que poder trabajar de manera adecuada. Las guías nos recomiendan que podemos adoptar cualquiera de estos dos escenarios. Nos ponen el escenario A, que nos ponen como operadores a nosotros al costado del paciente, del lado izquierdo, con el monitor viendo enfrente de nosotros para poder ver el abordaje de la vía aérea. Atrás de la cabecera del paciente, pues como siempre va a estar la máquina de anestesia con la succión y el monitor del paciente a nuestro costado derecho. Y vamos a tener un asistente y un segundo anestesiólogo, porque el fibroscopio no es un dispositivo que se pueda manejar solo por una persona. Este, este, estoy leyendo el comentario de Alida. No, gracias a ti. Entonces, deberíamos tener en cuenta que siempre debe haber un segundo anestesiólogo. Y en segundo lugar, nos ponen que podemos hacerlo en la cabecera del paciente con un asistente, el monitor enfrente de nosotros al costado derecho y un segundo y otro posible monitor enfrente de nosotros al costado derecho en las piernas del paciente. A mí en lo personal me gusta más la ergonomía que nos muestra el- la imagen B, pero pues, es cuestiones de gusto y como más se acomoden ustedes. Entonces, para poder iniciar, no es llegar y meto el broncoscopio, el paciente, como les comentaba, si vas a hacer una cirugía electiva en donde tengas que intubar al paciente y lo tengas que dormir, sabemos que todos los tejidos de la vía aérea al momento de relajarlos van a caer sobre nuestra vía aérea y nos va a costar mucho trabajo poder visualizar. Esa es la principal complicación o de las principales dificultades de intubar con un fibroscopio o con un broncoscopio, es que cuando lo estamos introduciendo lo único que vemos es rosa, es la lengua que se cayó y vamos a ver los tejidos blandos del cuello y si es un paciente obeso con un cuello muy corto, no vamos a ver nada, vamos a ver solamente rosa o negro que nos va a estar tapando la luz de nuestra vía aérea, sobre todo cuando lo hacemos con un broncoscopio rígido, que es con el que yo tengo más experiencia, con el fibroscopio, también se está la expertise, pero necesitamos cánulas adecuadas para poder realizarlo. Tenemos cánulas que son como las Guedel, pero tienen unos canales de introducción para poder pasar por ahí el fibroscopio, poder retirarlo y por último avanzar el tubo. El tubo lo tenemos que meter a través del fibroscopio. Ahorita vemos de qué manera se realiza. A mí una de las que más me gustan son estas cánulas que se llaman BAMA. Nos hacen la función de una cánula de Guedel, metemos el fibroscopio y el tubo va a quedar acá arriba. Hay unas más nuevas que en el polo superior de la cánula tiene dos introductores para poder rociar o para poder oxigenar. En el momento en el que ya tenemos el fibroscopio en el área donde queremos y vamos a avanzar el tubo endotraqueal, levantamos la tapita de aquí y ya podemos quitar la cánula con seguridad de que va a quedar nuestro fibroscopio adentro. En cambio, estas tenemos que quitarlo de manera lateral y puede que nos salgamos las cuerdas bucales y nos salgamos de la tráquea por querer manobrar y querer dejar el fibroscopio independiente a la cánula, por ejemplo, la Berman 2. El tubo endotraqueal también es importantísimo. No podemos utilizar un tubo estándar donde los materiales con los que está hecho principalmente es PVC y son tubos mucho más rígidos. Hay tubos como los Parker Flex que tienen una angulación para que pueda deslizar de una manera más fácil al momento de introducirlos y estos son de silicona, los cuales se mueven de una manera mucho más flexible y es más fácil abordarlos. Tenemos otros
como los Fast Track, que también son muy flexibles y muy delgados. En lo personal nunca he pedido uno de estos dos, yo siempre he pedido un tubo armado, ya que es mucho más maleable, es más fácil introducirlo por el fibroscopio y la punta es mucho más flexible y más blanda y es más fácil poder hacer el avance de esto. Lo podemos hacer con un tubo estándar, sí, pero lo ideal es poderlo hacer con un tubo mucho más blando y más flexible. Y pues aquí nos están demostrando como si estuvieran pasando un fibroscopio. También algo que hay que decir aquí, en las guías de vía aérea difícil no comentan, pero está la posibilidad de que con qué lubricante poder poner el tubo a través del fibroscopio. Todos también yo creo que hemos utilizado una guía a través del tubo y al momento de quererlo avanzar no podemos, o porque no trae lubricante, o porque pusimos lidocaína y pasó 20 minutos en lo que pasábamos al paciente y la lidocaína se seca, se vuelve pegajosa y se pega demasiado al tubo. Entonces, la lidocaína es una opción que no es tan recomendable por esa situación que se queda pegado por las lesiones que podemos tener en la vía aérea y por último por la cámara. Sí, puede haber lesiones directas sobre la luz de la cámara y que tenga un tiempo mucho menor de vida. Entonces podemos utilizar algún lubricante como el que utilizamos para la vía aérea. Entonces, la intubación traqueal despierto con videolaringoscopía tiene un perfil de éxito de seguridad comparable al fibroscopio de elección dependiente de la habilidad del paciente. Depende mucho de la habilidad que tenga el médico y del paciente con el que estamos si la fibrobroncoscopía o el videolaringoscopio pues va a tener éxito, ¿sí? O sea, yo creo que es obvio, si nunca has tenido práctica con un fibroscopio, vas a fallar. Entonces les digo, hay que empezar con las vías aéreas más fáciles. Yo sí les recomiendo que si pueden adquirir uno de estos dispositivos para su práctica profesional diaria, o en el caso que sean residentes, se junten entre varios en el servicio y tengan ahí un fibroscopio, un broncoscopio rígido, lo tengan para poder utilizarlo y aprender a utilizarlo. Y en todas las vías aéreas, en las fáciles, hasta que ya crean una curva de aprendizaje, ya pueden empezar a utilizarlo en vías aéreas más difíciles, inclusive hacer técnicas mixtas, realizar una laringoscopía con introducción del fibroscopio, lo vas avanzando y ya quitas el laringoscopio y puedes introducir el fibroscopio, ¿no? Entonces, hay técnicas mixtas que también están descritas, pero todo depende aquí de la expertise del médico y lo más importante aquí es que el grado de evidencia es grado A, o sea, nos está diciendo que es dependiente de la habilidad del médico y del paciente. Van a haber pacientes con vías aéreas muy difíciles en las que cualquier abordaje nos va a costar trabajo, entonces tener en cuenta eso. Un paciente con adecuada lubricación y anestesia tópica se puede introducir un dispositivo supraglótico como fibrobroncoscopía para mantener permeabilidad de la vía aérea. Está también comprobado que un paciente sedado con una anestesia tópica, ahorita vamos a ver tipo de bloqueos regionales o con el simple spray de lidocaína y bien anestesiada esa zona de la vía aérea, podemos introducir el dispositivo supraglótico o realizar la fibrobroncoscopía sin ningún problema. Y aquí les pongo de las guías de vía aérea difícil, no lo quise cambiar textualmente. Lo que nos dice que un paciente con intubación traqueal despierto se encontró con una intubación adecuada en un 88 a 100% de los pacientes con una viaria difícil prevista, lo cual pues es prometedor, ¿no? O sea, un 88-100% es demasiado este, alto y es un grado B3B de evidencia, entonces es un grado alto. Podemos utilizar en pacientes de intubación despiertos, dispositivos supraglóticos o guiados ópticamente, como el videolaringoscopio o el fibrobroncoscopia, y pues ha mostrado buena evidencia. Y la intubación
scopes flexibles, también decía que se podía con el broncoscopio rígido. Se ha encontrado una tasa de efectividad de un 78 a un 100%, a diferencia de acá, que nos decía de un 88 a un 100%, poniéndonos todavía la vía aérea supraglótica y algún otro dispositivo como el videolaringoscopio. Yo creo que aquí influye mucho de que son tal vez pacientes a los que no hemos tenido una expertise adecuada en el manejo del fibroscopio. Entonces, si puliéramos esa técnica, puede que estos números disminuyan porque el dispositivo supraglótico va a llegar directamente a la vía aérea. Y con los dispositivos supraglóticos se encuentra un éxito de intubación mucho menor, del 65 a un 100%, y se encuentra que en algunos casos se encontró de saturación en un 1.8 a un 3.3% de los pacientes en los que se aseguró la vía aérea con un dispositivo supraglótico. Entonces, pues vemos que no es el dispositivo de rescate de la vía aérea adecuada y vamos a tener que en algún momento tener que pasar a uno de estos dispositivos, pero sin la expertise puede que nos metamos en algún problema. El checklist que les comentaba, tenemos que hacer stop, que les comentaba, y pues es hacer una verificación previa a la realización del procedimiento antes de inducir al paciente o de sedarlo o de realizar el bloqueo. Hay que ver que tengamos el broncoscopio, que tenga pila, ver que tengamos un dispositivo supraglótico, la succión prendida, que tengamos un acceso intravenoso permeable y adecuado para el tipo de la cirugía, que tengamos oxígeno y que pueda darnos un alto flujo para poder ventilar al paciente en caso que se requiera. En el entorno perioperatorio, el uso de ayudas cognitivas, listas de verificación y la comunicación profesional y el trabajo en equipo ha demostrado tener resultados satisfactorios para el paciente. Entonces, es algo que deberíamos de tenerlo presente para la realización de nuestros procedimientos. Y en la práctica anestésica, las situaciones de simulación mejoran el rendimiento en escenarios no anticipados, como les comentaba. No es lo mismo que te digan que tienes una vía aérea difícil o que tú vas a abordar la vía aérea y no tenías una vía aérea difícil prevista y en el momento tengas que actuar porque la situación así lo requiere. Entonces, situaciones de simulación, tienes un paciente con una vía aérea fácil, se se está prestando la situación, hay tiempo para poder practicarlo, pues vamos simulándolo y vamos practicando el abordaje de la vía aérea. No se puede intubar, pues lo volvemos a ventilar, podemos hacer otro intento, no se pudo intubar con el fibroscopio, podemos pasarnos una laringoscopía y a realizar la intubación como lo haríamos normalmente. El punto es estarnos familiarizando con la técnica y con los movimientos para poder realizar la fibroscopia. Profilaxis nos dicen de antieméticos, anticialogogos y pues en lo personal pues lo único que tenemos aquí es atropina. Yo he utilizado glicopirolato, pero pues la atropina es el que vamos a tener aquí. Viene la dosis de 0.3 a 0.6 miligramos, solamente tener cuidado en los pacientes que tengan algún problema cardíaco, en donde sea pues deleterio tal vez poder utilizar algún anticialógogo, lo cual pues nos pone un grado de evidencia, o sea, no debería ser de rutina utilizar un anticialógogo. Anestésicos tópicos nos dicen que podemos utilizar vasoconstrictores en el caso de una intubación nasal, como el clorhidrato de oximetazolina nasal, en solución nasal al punto 0.25 o 0.05%, adrenalina racémica en 1 en 100,000 unidades, lo podemos poner en nebulización y pues también se comentaba de la cocaína, me parece un poco gracioso, pero pues también está la descripción de cocaína, no se recomienda también por los efectos adictivos y ya por los usos este, pues que se tienen de recreación, ¿verdad? Pero pues lo ideal aquí también es
la oximetazolina, que sería el famoso Afrin, y por último, pues, la lidocaína la podemos utilizar al 2%, inclusive y lidocaína al 4%, y no se ha mostrado ninguna evidencia de diferencia entre la utilización entre el 2% y el 4%. Tenemos que esperar el inicio de acción y vamos a tener una duración de 1.5 a 2 horas y tener en cuenta nuestras dosis totales porque vamos a tener absorción por glucosa si ya estamos administrando por IV o en algún bloqueo, calcular nuestras dosis tóxicas nada más. Tópicos, podemos utilizar el bloqueo de esfenopalatino en la utilización de una intubación nasal. Tenemos bloqueo del glosofaringio, del laringio superior y por último, este que en especial va a ser de mucha ayuda para una intubación retrógrada en el caso de realizar de tener el fibroscopio, una intubación retrógrada, podemos poner un YELCO, pasar una guía y a través de la guía realizar una intubación retrógrada, o en el caso de tener que poner una cánula, podríamos también hacerlo por este método. También se puede hacer una lubricación hacer una anestesia tópica con la técnica de spray as you go. Pones un Avocat del número 20, lo introduces a través de la membrana cricotiroidea. Aquí tenemos el hueso tiroides y el hueso cricoides. Introducimos el Avocat, quitamos la aguja para no lastimar lo que es la tráquea. Las cuerdas bucales se van a encontrar arriba del cartílago tiroides y al momento de nosotros administrar 3 cc de lidocaína, el paciente va a tener una, un reflejo tusígeno y va a aventar la lidocaína hacia lo que sería la vía aérea superior y va a funcionar como un spray, anestesiando las cuerdas bucales y todos los tejidos superiores a la glotis. Entonces, esta es la técnica spray as you go. Lo podemos ver directamente con el eh, fibroscopio, con el estilete rígido, y podríamos ver la técnica. Entonces, hay muchas maneras. ¿Cuáles son dos de los dispositivos que nos dan a la mano los compañeros de un Focus? Tienen que es un poco más sencillo, en el que solamente tenemos una palanca para poder articular el polo distal de nuestro fibroscopio, crear movimientos y con ese poder hacer la laringoscopía. Aquí entraría la intubación, porque es una laringoscopía. Introduciríamos el tubo, vamos haciendo movimientos, buscamos las cuerdas bucales y ya, en el momento en el que atravesamos cuerdas bucales, avanzamos el tubo y ya sabemos que tenemos asegurada una vía aérea. Ahorita vamos a ver un video de cómo se realiza este procedimiento. Y este es el otro que a mí, en lo personal, me gustó un poco más, está más avanzado, porque tiene un canal de succión y tiene otro canal para un canal de trabajo. En este podemos introducir un catéter peridural, cortamos en el polo más distal del catéter, vemos que tiene 3 orificios por donde va a salir el anestésico local cuando lo ponemos en el canal peridural. Podemos recortarlo y solamente quedar con un pequeño agujerito, y por el polo más distal que va a salir por aquí, podemos conectar una jeringa con lidocaína y un ayudante, el que decía que en el abordaje, que tenemos que tener un ayudante, le podemos decir, ve poniendo lidocaína y él puede ir haciendo anestesia tópica directa con el fibroscopio a lo que son las cuerdas bucales y estructuras adyacentes. Entonces, en lo personal me gusta mucho, tiene también un canal de aspiración y obviamente pues aquí la porción articulada. Entonces, la oxigenación es muy importante. La incidencia notificada de saturación menor a 90% en una técnica con bajo flujo, hablando de 30 litros, oscila entre el 12 y el 16%, lo cual es muchísimo más baja, a 1.5% cuando se utiliza oxígeno nasal de alto flujo, calentado o humidificado. ¿Ok? Entonces, pues es obvio, un paciente
que entre con una saturación baja y utilicemos flujos muy bajos. Este ya es tema de otra plática, es muy largo, pero pues está comprobado que la oxigenación a altos flujos pues es la mejor elección para cualquier paciente, sobre todo en pacientes con vía aérea difícil, ¿no? Pacientes obesos o con alguna obstrucción. El alto flujo es el que nos va a ayudar a tener un mayor tiempo para poder realizar la exploración endoscópica y poder introducir el tubo. Nos va a dar más tiempo y pues va a ser una mayor tasa de éxito. Los sedantes también eso lo pueden ver en las guías, pero les vienen los principales en utilizar. Hay estudios muy prometedores nomás de dexmedetomidina con la utilización de un anestésico local sin utilización de opioides para poder hacer intubación libre de opioides. Y pues ha mostrado resultados prometedores. Entonces, como les comentaba, ¿cómo se va a realizar esto? Ahorita les voy a poner este video. Nos dice que primero tenemos que preparar al paciente, sedarlo, vestirlo, poder monitorizarlo. Tenemos todo el equipo. Vean cómo aquí está el médico con la pantalla enfrente de él, el fibroscopio y el tubo se encuentra en el polo más proximal al fibroscopio y por último aquí tenemos la manguerita por donde vamos a maniobrar. Previamente ya se le introdujo una de las cánulas que comentaba para poder hacer el abordaje de la vía aérea. Se da analgesia para facilitar la intubación, introducimos el fibroscopio con cuidado a la cavidad oral y vamos con la porción de la palanca superior a articular y realizar movimientos hasta poder observar nuestra vía aérea. A mí en lo personal lo que me gusta es ir observando los carrillos y en el momento en el que empiezo a observar amígdalas hago una rotación de 60 grados hacia el lado izquierdo para poderme ir por el canal de donde voy a encontrar la epiglotis. En el momento en el que observo la epiglotis, intento abocarme, como aquí podemos ver la epiglotis, te intentas abocar hasta encontrar las cuerdas bucales. Encuentras las cuerdas bucales y tienes que pasarlas para poder llegar a la tráquea. Visualizas la tráquea, estás adentro de la tráquea y en ese momento ya puedes avanzar tu endotraqueal. ¿En qué momento sacas el fibroscopio? En el momento que veas que esta línea negra pasó, sabes que ya pasó las cuerdas bucales. Sacas el fibroscopio y puedes hacer una segunda exploración con el fibroscopio. Ya una vez que intubaste al paciente, inflas el globo, ves que tienes capnografía y con calma puedes observar que se encuentre colocado en el lugar que tú quieres, que sería justamente abajo de las cuerdas bucales, que no se quede avanzado. Entonces tienes que confirmar la, la, la colocación correcta del tubo y pues la capnografía va a ser la pauta para decirte que estás en vía aérea. Entonces vamos a ver el video. Ahí ya se encuentra, ahí hasta los bronquios principales. Ahí está avanzando el tubo. Saca el fibroscopio y tú ya puedes hacer una visualización después de la viaria para ver que quedó correctamente colocado tu traqueal. Entonces, en conclusión, el fibroscopio se establece como el gold estándar para la intubación en diversos escenarios clínicos y su capacidad para ofrecer una visualización clara y eficaz en casos difíciles, y yo agregaría aquí en casos no difíciles, hacerlo en la práctica habitual. Sinceramente, se los recomiendo en su práctica profesional, se los va a agradecer muchísimo y se van a sentir mucho más seguros a pesar de sus posibles complicaciones y contraindicaciones, las cuales me parece que son mínimas, sus beneficios lo convierten en el dispositivo invaluable en el arsenal de todos nosotros. El comprender sus indicaciones, limitaciones y técnicas pueden optimizar el manejo de la vía aérea y así mejorando la seguridad de los pacientes y teniendo mejores resultados. Y sería todo de mi parte.